Gabriel Rufián quiere ahora representar a los ciudadanos de izquierdas de Algeciras y ya puestos a los de toda España. Él se ve simpático, cercano, un gran comunicador, que cae bien, conecta, que es un líder y puede que sí, pero conviene recordarle que esa simpatía independentista no da los mismos votos en Cádiz que en Cataluña. En su empeño por unir a la izquierda empieza a tropezar con sus propias palabras. Hoy admite en una entrevista que quizá el discurso independentista fue excluyente. Quizá, ¿cómo que quizá? Todos los argumentarios independentistas lo son. ¿A qué viene ese matiz ahora? ¿Está ensayando una versión más española de sí mismo o intentando darle una mano de pintura a Esquerra? Menos mal que su partido le ha frenado en seco porque su afán de protagonismo es imparable. Y tanto va a querer estar en todas partes que puede acabar en tierra de nadie. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La sacudida electoral ha dejado al PSOE en una situación delicada y cuando los partidos sienten el vértigo de lo que puede venir las próximas citas con las urnas, a veces reaccionan de forma difícil de entender. Hoy hemos escuchado al ministro Óscar Puente atribuir el mal resultado en Aragón al ya fallecido Javier Lambán. Un comentario hiriente que ha generado gran malestar y que produce un gran bochorno. Pero no es el único movimiento llamativo. También hemos visto al PSOE votar junto a toda la derecha una ley que endurece las penas por reincidencia en delitos leves. ¿El motivo? Bueno, pues era una exigencia de Junts a la que ha tenido que plegarse el gobierno. Un giro que ha sorprendido tanto por el fondo como por la forma. Y atención también a lo que ocurre en Extremadura. Allí suenan con fuerza los tambores de repetición electoral ante la falta de acuerdo entre María Guardiola y Vox. Una situación que podría tener efecto dominó en comunidades como Castilla y León, aunque hay algo claro, hasta que no se vote en nuestra comunidad, los de Abascal no van a mover ficha. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, Guardiola ha vuelto a insistir, ha vuelto a llamar a Vox para llegar a un acuerdo. Sí, es que María Guardiola ha vuelto a tener buenas palabras hacia Vox. Ella confía en que haya entendimiento e incluso dice que hay muchas cosas en común, pero de momento ese acuerdo ni está ni se le espera. El PSOE en esta tierra lo único que ha querido hacer es destruir. Yo desde luego con quien estoy trabajando para llegar a un acuerdo es con Vox. Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad. Y por nuestra parte está toda la voluntad del mundo. Por nuestra parte lo que queremos es conseguir una alternativa de gobierno, pero aquí el problema está en el Partido Popular y ellos sabrán qué es lo que están haciendo. Lo que no es lógico es que nos encontremos con 17 partidos populares diferentes, que esto ya ha pasado antes. Les hemos preguntado si el Partido Popular debe pedir al PSOE que se abstenga y facilite la gobernabilidad en comunidades en las que ha sido la fuerza más votada, como es el caso de Extremadura o Aragón. Un 37% considera que sí, mientras que 2/3 partes opina que no debe pedir esa abstención a los socialistas. Bueno, pues los que no quieren que Vox entre en las instituciones son los partidos de izquierda y los sindicatos. Hoy el candidato Carlos Martínez se ha reunido con el líder regional de UGT y ambos piden poner pie en pared a la ultraderecha en la comunidad. El soriano insiste en alabar a Pedro Sánchez y también a Óscar Puente. Lo ha hecho en una entrevista a la agencia EFE. Hoy Carlos Martínez ha tenido elogios para Pedro Sánchez por conseguir superar las sucesivas crisis, pero también para otras caras del partido, como el ministro Óscar Puente. También se ha acordado de otros castellanos y leoneses del partido que pueden ayudarle en la campaña, como es el caso de la ministra Ana Redondo o el expresidente Rodríguez Zapatero. Si tú además analizas la gestión, ¿no?, que tiene este gobierno, ¿no?, y su presidente a la cabeza al frente de estos últimos 7 años, cabalgando crisis tras crisis, ¿no?, de una envergadura y de unos niveles que nadie hubiéramos podido ni tan siquiera imaginar. Si alguien no es capaz de reconocer todo esto, pues apaga y vámonos, ¿no? Por tanto, lejos de ser un lastre, es un valor. En lo que es campaña electoral y en lo que es el día a día, Puente es un activo, lógicamente, es un activo en Valladolid, fundamentalmente, y es un activo del Partido Socialista de Castilla y León.
Bueno, ya veremos si Óscar Puente suma o resta en Valladolid. Hoy el Bierzo ha dicho adiós a un símbolo de su pasado energético y minero. La demolición de las chimeneas de Compostilla 2 marca el último hito en el desmantelamiento de la histórica térmica de Cubillos del Sil. Una destrucción que ha querido aprovechar el recién elegido candidato de Vox, Carlos Pollán, para arremeter contra lo que él llama fanatismo climático. Ya en su nuevo papel como candidato a la presidencia, Carlos Pollán ha atacado las políticas climáticas que están en vigor y se pone la bandera de la defensa del medio rural. Apoyar al mundo rural, apoyar la soberanía energética de nuestro país y, sobre todo, mantener los motores económicos del mundo rural que ahora mismo están quedando de lado por esas políticas climáticas que están marcando todo. Y vamos con otro asunto, porque la política cruza a veces límites insospechados, como criticar a alguien recientemente fallecido y responsabilizarle de los errores que son propios. Es lo que comúnmente se llama echar la culpa al muerto. Hoy lo ha hecho de forma muy desafortunada el ministro Óscar López. Sí, la verdad es que no ha sido la intervención más acertada del ministro, aunque ha defendido ante los micrófonos de Radio Nacional que es su opinión. Después de varias excusas para justificar el resultado de Aragón, él hoy dice que se debe a cómo hizo el trabajo el predecesor de Pilar Alegría, el recientemente fallecido Javier Lambán. Escuchen. Creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Bueno, hay que tener poca clase política para decir semejante barbaridad, y precisamente él, que como candidato en Castilla y León obtuvo en 2011 el peor resultado del PSOE en nuestra tierra, en nuestra comunidad. Hay que recordar que Lambán él sí ganó las elecciones en Aragón, y que el responsable de la derrota de Pilar Alegría quizá está en la Moncloa. Bueno, yo siempre lo digo, a mí me cabrea mucho este tipo de cosas y este tipo de comentarios, porque no se puede defender la persona a la que está acusando, y además, bueno, quizá el propio partido es el que mejor sabe quién es el culpable de esa derrota electoral en en Aragón, y Óscar López puede ser uno de ellos. Me enfada mucho, compañeros, lo siento, pero Óscar Gálvez, Silvia García, Justino Sanchón, Luis Jaramillo. Encima dice que lo dice con respeto. Voy a preguntarle a Óscar, que es aragonés, de Calatayud, de Zaragoza. ¿Cómo ha podido caer tan bajo Óscar López en estas declaraciones? ¿En qué lugar le deja? Pues en un lugar muy bajo. La verdad es que siempre cae de pie. O sea, para empezar vamos a decir que Óscar López siempre cae de pie. Allá donde vaya, aunque no mejore nada, siempre tiene la suerte de tener un padrino que le da cobijo. Porque tú has recordado perfectamente que, no sé si fue el peor resultado del PSOE en Castilla y León, yo diría que no, yo creo que fue Tudanca en el 15. Posteriormente. Pero él, hasta ese momento sí, el peor resultado lo pero él, o sea, por trazar el paralelismo con Javier Lambán, que hace falta también tener cuajo para decir que a qué se estuvo dedicando Javier Lambán mientras en la oposición a Azcón, pues hombre, a intentarse curar de su enfermedad. O sea, que ya hace falta tener poca vergüenza para decir eso. Pero es que por trazar el paralelismo en 2 años y medio de gestión de Azcón en Aragón, y lo que él estuvo también como secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, mientras Lambán ganó elecciones, él llevó al Partido Socialista en Castilla y León a perder 4 diputados, 4 procuradores, mientras el Partido Popular de Juan Vicente Herrera en ese momento ganaba 5. Quiero decir, pues posiblemente igual posiblemente hizo lo mismo. Si hizo mal Lambán la oposición a Azcón, es que él también hizo fatal la oposición a Herrera en el periodo en el que le tocó ser secretario general del Partido Socialista en Castilla y León y líder de la portavocía del PSOE y candidato. Es que aumentó la diferencia en 9, nada menos. A mí es que me parece, bueno, sobre todo, Óscar, me parece alucinante. Es absurdo responsabilizar del hundimiento del PSOE en Aragón exclusivamente a Lambán en esa tarea que dice que hizo poco de oposición, cuando todos sabemos qué es lo que ha ocurrido en Aragón. Que se mire en el espejo, porque él lo hizo fatal, entonces, fatal. Y otra también. cosa, flaco favor le está haciendo a Pilar Alegría si quiere ahora ganarse la confianza de los de Lambán. No, que por cierto, ella ya ha salido, vamos a ver enseguida el tuit que ha publicado en las redes sociales, desmarcándose, como no puede ser de otra forma, de
de Óscar López. Dice, bueno, pues ahí lo ven, que señalar a unos u a otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE aragonés vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas. Es verdad que el PSOE en Aragón ha estado muy dividido siempre, siempre. Ha habido muchas familias, Huesca, Zaragoza. Lambán no ha tenido nunca siempre, nunca lo ha tenido de manera constante el apoyo de toda la Federación Socialista de Aragón, pero ha habido un respeto a su figura. Sí, claro. Siempre, siempre. Bueno, respeto que no tuvo el aparato Ferraz cuando falleció, recuerdo, que de todas maneras, que ser el PP, que le homenajeó la oposición y no le homenajeó a su partido. De todas maneras, a mí me parece que esto hay que enmarcarlo dentro del conjunto de esa estrategia que está poniendo en marcha, que a mí me parece un error, en este caso por el Partido Socialista, lo hacen también otros partidos políticos, de tratar de buscar excusas donde no las hay. Es decir, y en vez de asumir responsabilidades, buscar siempre algún tipo de culpable al que cargarle con la carga o con iba a decir el muerto. En este caso no encajaba ni mucho menos. Con todos los respetos, por supuesto. Con todos los respetos. Pero de encajar las derrotas que se han producido. Y entonces ya lo vimos en Extremadura, que nadie asumió, salvo la dimisión que finalmente era inexcusable del candidato, y ahora lo vemos en Aragón. Ha tenido que salir la propia Pilar Alegría a desmentir a un Óscar López que yo lo encuentro cada vez un poco más desnortado. Justino, Silvia. Yo la verdad que me da rabia no solo el cabreo tuyo, sino me da rabia que... ¿Te da rabia que me cabree yo? ¿O? No, eso nunca, eso nunca. Pero me encanta, verte así un poco. No, pero llegamos en estos procesos, en estos periodos electorales, aquí ya parece que vale todo, ¿no? Y a mí eso me da un poco rabia, voy a dejarlo en rabia, ¿no? Y es que no vale todo. Pues es te vas a cabrear mucho. Pues ya me estoy cabreando. Entonces, me da de verdad que basta ya de que valga todo. Es que no vale todo. No vale que salga la señora Ayuso diciendo las barbaridades que está diciendo, queriéndose ahora hacer amiga de Estados Unidos, o Óscar López. Hombre, yo creo que hay que tener un poco de respeto por los muertos, ¿no? Y sobre todo, yo no sé si Lambán lo habrá hecho bien o mal. No lo sé. Y no creo que sea el caso, pero, hombre, yo creo que un poco de respeto a las personas que han fallecido, yo creo que es un mínimo que se debe exigir, y más en una clase política, y más dentro de un mismo partido. Es que si Mira, hiciera lo que hiciera, lo ha dicho Óscar Gálvez. Durante ese momento, lo que estaba haciendo el señor Lambán era curarse, intentar curarse. Pero sabiendo que tenía una enfermedad bastante difícil de salir adelante. O sea, es que es increíble. Hay un límite de decencia, que es lo que se le tiene que pedir a los políticos. Bueno, pero eso ya estamos en otro... Bueno, pero hay que exigirlo, pero lo tenemos que exigir por todos los lados. Sí, por supuesto. Y otra cosa muy clara, basta ya de esa torticera afirmación que realizan muchas veces los políticos, de decir, yo hablo a título individual. A mí me entrevistan como ministro o como presidente del Partido Popular de Madrid, del Partido Socialista en Madrid, como usted quiera, pero no, yo aquí, en esto hablo a título personal. No, hombre, no. Es que a veces... Es que su opinión personal nos da igual. A mí me interesa la opinión como ministro. Exactamente. Silvia. A lo que habrá llegado la cosa de buscar un culpable que ya en la noche electoral o al día siguiente el propio PSOE le echaba la culpa de sus resultados al Partido Popular. Por el crecimiento de Vox. Exactamente. Entonces, bueno, aquí nadie... Sí, pero bueno, yo creo que Silvia, fíjate, eso ya entra dentro de la pelea política. Yo eso hasta lo puedo admitir, ¿no? Pero, hombre, de ahí a echarle la culpa... Lo que veo es que en el PSOE da la sensación de que ya hay un PSOE dentro del PSOE. Es un PSOE para el que cualquier voz que sea un poco crítica, discrepante, automáticamente se convierte en una voz de la derecha. O sea, estamos oyendo que Felipe González, que es el refundador del Partido Socialista, que estuvo gobernando 3 legislaturas. Hombre, pero Silvia, se le ha ido un poco la pinza, se le ha ido un poco la pinza a Felipe González. Hombre, tú no puedes decir que es de la derecha, como tampoco puedes decirlo de Emiliano García Paje, que está gobernando con una mayoría holgada en Castilla-La Mancha. Por establecer un paralelismo, si tan mal hizo Lambán, yo la verdad, tú, Óscar, conoces más lo que se cuece en Aragón. Si Óscar ya es más de Castilla y León que de Aragón. Muy Castilla. Pero siempre le queda la memoria. Yo desconozco cuál fue la labor de oposición.
pero la que sí que recuerdo es la labor de oposición que hizo Óscar López en Castilla y León, que prácticamente cuando vino a presentarse como candidato, yo creo que le tuvieron que dar un mapa para que con esa bicicleta pudiera llegar a los sitios. Va a ser es el que está haciendo la oposición, entre comillas, desde fuera a Isabel Díaz Ayuso, es el secretario general del Claro, yo creo que dentro de ese fragor... Yo creo que dentro de un año y medio más o menos, cuando se abran las urnas en Madrid, veremos a ver qué nota le dan los madrileños a su labor de oposición. Pero yo creo que ahora, viendo que Isabel Díaz Ayuso también está soltando algún exabrupto que otro, pues yo creo que a lo mejor es por tratar de igualarse, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver quién... Yo lo que sé Fíjate, igualamos por abajo en vez de por arriba en la política. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso comete muchos errores. Creo que la medalla esta internacional que mayúsculos va a Estados Unidos no es nada oportuna y creo que flaco favor a su partido, pero esa extralimitación que ha hecho hoy Óscar López no se ha visto nunca. No, pero a ver, yo no voy a otras cosas, hemos visto otras cosas, más o menos políticamente te puede gustar o no, pero bueno, hay algunos exabruptos que es que están fuera de lugar. Bueno, aquí estamos hablando de muertos, no quiero pensar en la familia de Lambán, lo que estará pensando. Recordar la oposición que hacía Óscar López cuando venía a intervenir en las Cortes de Castilla y León, que le daban un papel con la pregunta que tenía que hacerla a Juan Vicente Herrera, se la hacía, se iba y claro, la respuesta era demoledora, porque es que no sabía lo que había. Claro, porque sabía que Óscar López en aquellos tiempos sabía mucho de periodismo. Él estaba con la cabeza puesta en Madrid. Que sabía mucho de periodismo. Bueno, hay que reconocer que tuvo buenas ideas, Eso, vamos, por lo menos a mí me pareció que a los periodistas cosas nuevas, nos innovó, y eso a veces es bueno. Las campañas no eran malas, pero es verdad que utilizó Castilla y León como trampolín para irse a Madrid, como han hecho otros políticos. Vamos a hablar de aquí, Silvia. Mañueco, posible ganador según las encuestas, el Partido Popular. ¿Se la juega también en función? Estamos viendo estas relaciones tan tensas y difíciles y esa falta de que cristalice el pacto en Extremadura entre María Guardiola y Vox. ¿Se la juega también en función de lo que ocurra allí, en Extremadura o incluso en Aragón? Claro, es que en Extremadura parece ser que no va a ocurrir nada hasta que no haya elecciones en Castilla y León, porque a Vox desde luego no le interesa y tampoco creo que le importen muchísimo los gobiernos autonómicos, porque Vox está jugando a crecer para presentarse fuerte en el último asalto a la Moncloa. No, es que no vamos a poder saber lo que hay. Yo tengo la duda de si era mejor para Alfonso Fernández Mañueco haber adelantado las elecciones antes y haber sido el primero en este ciclo electoral o haber esperado ahora, porque es que en cada elección sucesiva va creciendo más Vox y es que en opinión pública conocéis que hay una teoría que es la del carro ganador. La gente tiende a subirse al carro ganador. El carro ganador que no es Vox, aunque lo parece. Parece que es Vox, pero hay que recordar que es la tercera fuerza. Sin embargo, la sensación que hay es que todas las fuerzas, todos los partidos políticos están perdiendo peso cuando Vox está arrasando y es verdad, es que está doblando. Entonces, aquí no podría doblar porque se situaría en un 34%. Claro, con lo cual una barbaridad. Sí, bueno, pero se habla de un 20%. El punto de partida es mucho. completamente diferente, yo creo, en la comunidad de Castilla y León. Y sí coincido en que evidentemente una cosa va a marcar la otra. Lo que pasa es que no llegan. El día 3 de marzo tenemos la última votación para la elección de presidente de la comunidad extremeña y la fecha de constitución de las Cortes aragonesas. Es el mismo día. Bueno, entonces... no es la última, es la primera votación. La primera votación. Es decir, no es la primera. Si no sale, habría 2 meses más. Por eso digo que nunca vamos a entonces saber. El 15 de marzo vamos a votar en Castilla y León sin saber nada. Pero lo mismo que hay ahora mismo. Pero fijaros interesadamente sin saber nada. Claro, interesadamente, casualmente. ¿No? Pero fijaros en los totales que habéis puesto hace un rato, donde hemos escuchado a Carlos Martínez y hemos escuchado a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Está claro que Vox va a plantear una campaña exclusivamente en términos nacionales. Porque ella decía, no vamos a negociar con 17 diferentes. Pues sí, este es el proceso en el que se negocia con 17 diferentes, porque cada territorio tiene sus peculiaridades y eso es un hecho. Y hemos oído como también Carlos Martínez ha metido en la ecuación de la campaña electoral a Zapatero, a Sánchez, a Óscar López, a Ana Redondo, con lo cual yo creo que esta campaña a la que vamos abocados va a ser una campaña muy nacional, porque viene precedida efectivamente por Aragón
y por Extremadura, que han marcado una tendencia nacional clara, y porque los medios de comunicación a partir de ahora Pero Luis, van a poner... por ejemplo, Pilar Alegría en Aragón no se rodeó de ministros. Sí, no quería que hubiera pero por eso te he dicho, en los actos José Luis, apenas estuvieron. José Luis, no sé si Carlos Martínez por eso te digo el error de hacer lo contrario. En lo que hemos escuchado lo ha dicho. Sí, es sí, decir, sí. Él se siente orgulloso de Sánchez. Un gran valedor, Óscar Puente, etcétera. Zapatero. Con lo cual quiero decir que tanto el Partido Socialista como Vox en estos momentos da la sensación de que están pensando en una campaña de grandes tintes nacionales. Y pues eso no le interesa para nada una yo no lo campaña veo, de desde luego. tintes Yo nacionales. no lo veo. Pero a mí en eso Carlos Martínez reconozco que me ha confundido en muchas ocasiones. Recordaros que era el que pedía elecciones anticipadas porque no había presupuestos, sin hacer la misma petición a su propio partido en el ámbito nacional. Si eso es así, la intencionalidad sin duda sería potenciar a Vox. Yo creo que hasta el momento, en lo que llevamos de pre-campaña, que no es tanto, lo que pasa es que como pasamos rápido, pero bueno, en la pre-campaña de verdad, cuando se han puesto ya el traje y las botas de hacer campaña, yo creo que en el caso del Partido Popular, en el caso de Fernández Mañueco, está haciendo una campaña, desde mi punto de vista, correcta, buena y centrada en Castilla y León. O sea, es que no le queda otro remedio. Es el que está huyendo del debate nacional. Por eso lo digo. El debate nacional hoy realmente al Partido Popular le podría interesar, porque hoy por hoy el desgaste del gobierno de España es tan alto que le puede interesar. Pero sí, creo pero que la ola va hacia Vox, ¿eh? Yo creo que de manera inteligente el presidente Mañueco está enfocando al menos la pre-campaña en Castilla y León. Yo creo que Carlos Martínez hará lo mismo. Yo creo que no puede irse por los cerros de España, y Vox ya sabemos que sí que la va a centrar en España. Es que, en España y en los tres temas de Vox. Sí. Pero es que, por ejemplo, lo que decía Silvia, que no le interesaba entrar en los gobiernos, sí le interesa. No digo que le importa un poco. Ah, bueno, pero lo que le importa mucho, porque aquí se está jugando también mucho dinero. Pero es le una forma de interesa financiar entrar para irse luego. Si es que el problema es luego hacer política en Castilla y León, porque es muy fácil hablar de la soberanía energética, de la inmigración, de la sanidad, pero luego hay que adoptar medidas. Y ahí es cuando hay que batirse el cobre y bajar al barro. Vox no lo ha hecho. Pero ahora mismo lo único que le interesa es mantenerse económicamente, porque la situación económica de Vox también está complicada. Yo lo que tengo curiosidad es que nos vayamos metiendo en la campaña, ir conociendo el perfil de Carlos Pollán, porque yo creo que todos a lo largo de estos 4 años hemos visto un perfil de Carlos Pollán muy institucionalmente correcto, o sea, la verdad que bien. Obviamente la presidencia de las Cortes tiene un poder, importante de control del control de los tiempos de los debates, de la estrategia política, y creo que la presidencia de las Cortes, en la presidencia de las Cortes no debería hacerse política. Pero todo el mundo sabe que la presidencia de las Cortes es un sitio muy importante, ¿no? Entonces, pero creo que ha tenido un papel institucional correcto y lo ha gestionado bien, y eso choca mucho con el papel de los candidatos de Vox que hemos ido viendo a lo largo de los últimos 4 años en las comunidades autónomas, cuando ya se han puesto el traje de candidato. Entonces, claro, esa transformación del institucional al candidato, tengo curiosidad por ver. Pero yo creo que esa es una curiosidad que nos afecta más a los periodistas que a los ciudadanos de a pie, porque yo creo que el candidato sigue siendo Abascal y el telonero es Pero los ciudadanos, sé lo que dice Óscar, los ciudadanos lo que quieren es el mensaje. Y si dicen algún exabrupto de vez en cuando que se acerque a lo que yo pienso, pero es que bienvenido sea. Ahí vas a tener a Abascal. Pero hoy, por ejemplo, vas a tener permanentemente aquí en la hoy en comunidad. Compostilla ha quedado totalmente en segundo plano el papel de Pollán, porque ha venido José María Figaredo y ha soltado esa burrada de Televisión Española de entrar con una bomba atómica, y ya claro, no sé, eso de cara al candidato no tiene visibilidad. Ha tenido que venir alguien nacional. Es que a lo mejor eso es lo que quieren los votantes de Vox. Sí. Eso es lo que quieren, oír esas cosas, ¿no? Y los votantes de Vox van por esa... No podemos saber cómo es el candidato, porque siempre va a tener un respaldo ahí. Sí, el votante de Vox puede querer eso, pero el que gestiona y el que luego se va... Después del 15 de marzo, todas las figuras nacionales desaparecen de Castilla. ¿Cómo se llamaba aquel chico que era de Burgos? Que era... Juan García Gallardo. Pues pues veremos a ver cómo gestionan. Si
es que entra en los gobiernos. Por cierto, porque está hay ciertas bastante dudas. crítico en Twitter con lo que está haciendo Vox. Bueno, está muy crítico. Está muy crítico. En X. Los antiguos somos de hecho, él habla de traición. El otro día decía que Abascal le había traicionado porque hace 2 años ya le quitó a él para poner a Carlos Pollar. Bueno, líos internos de los partidos que a veces a los ciudadanos también se las traen al pairo, perdón, por decirlo así. No me mires así, Justino. Vamos a cambiar de asunto, vamos con las izquierdas. La alianza de las izquierdas que están promoviendo, Sumar, Izquierda Unida, Los Comunes y Más Madrid, ya tienen un lema, un paso al frente contra la ultraderecha. Un eslogan que busca más el ataque hacia Vox que reivindicarse a sí mismos. Insisten en pedir que Podemos se sume a esta corriente, mientras Gabriel Rufián, promotor de la unión de toda la izquierda, ya se autodescarta como líder. De hecho, Rufián evita pronunciarse mucho más allá. Se limita a decir que es bueno que se hable de la izquierda. Quienes sí opinan sobre quién debe o no dirigir esta nueva alianza son representantes de otros partidos. Antonio Maillo, de Izquierda Unida, dijo ayer esto aquí en Cuestión de Prioridades. En política, como decía Juanita en muchas ocasiones, hay que evitar el fulanismo. Es decir, si es A o B quien tiene que encabezar. Yo creo que el gran debate político tiene que ser qué hacemos, cómo nos organizamos para ser relevantes en el próximo ciclo electoral del Gobierno de España. Al final, que no se hable de la última de Ayuso, la última de Abascal o la última de Trump, siempre es buena noticia. Que se hable de izquierda siempre es bueno. Bueno, y si los partidos más a la izquierda del PSOE están preocupados porque puedan convertirse en irrelevantes en los sucesivos comicios, también lo está el socialista Emiliano García Paje ante el hundimiento de su partido. Por eso pide a Sánchez y a la Dirección Nacional que adelante las elecciones generales y así no perjudicar a los candidatos autonómicos y a los futuros o posibles alcaldes. Sí, porque Paje ve peligrar lo que han conseguido alcaldes o presidentes autonómicos como él. Cree que pueden verse arrastrados por las decisiones del partido a nivel nacional y pide a la dirección que asuman responsabilidades con un adelanto electoral. Lo que le quiero recordar a la dirección de mi partido es que también son dirección de los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías. No son solo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha. Y lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general. Justino, ¿entiendes a Paje? No. Que... No termina la pregunta, pero bueno. No lo entiendo. ¿No? O sea, no entiendes que él diga que adelante las elecciones no, porque si no, claro, ellos van a ir con la mochila de claro, Pedro pero Sánchez. Es que él también se está salvando. Él también se está intentando salvar, ¿no? Aquí todos van a salvarse. No, claro, sí, se quiere salvar pero y también tener un buen resultado, porque sabe que si no va a tener un mal resultado. Pero es que también se está intentando salvar Pedro Sánchez, también en eso. Yo creo que a mí todas estas operaciones cainitas o estas declaraciones cainitas a mí me producen un poco estupor. No me discutas a mí. No, sí, quiero para que nos entendamos bien, porque eso de salvar uno, el salvar al soldado Ryan, aquí no lo entiendo. Alcaldes, candidatos socialistas a alcaldías, candidatos a las autonomías. Si se supone que yo he hecho una buena gestión en mi comunidad autónoma, en mi pueblo, en mi ciudad... Pero tú has visto el resultado de Aragón, tú has visto el resultado de Extremadura, vamos a ver qué pasa en Castilla y León. Pero vamos a verlo. Pero es que... Pero vamos a ver, aquí hay que seguir a los partidos nacionales en todo lo que digan y plegarse siempre a todas las situaciones. O dentro de cada territorio uno puede tener la autonomía correspondiente. Yo creo que la autonomía para poder hacer las cosas. Y luego dentro. Porque yo creo que lo que ha dicho es de una sensatez fuera de lo común, a diferencia de ti. lo que ha dicho... O sea que no soy sensato. No, ¿Quieres decir me has entendido perfectamente. No, pero a mí lo que me llama la atención es que estas declaraciones se hagan públicas. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que estas luchas y estas peleas hay que hacerlas dentro de... Pero si no hay debate público, no hay debate interno dentro del partido... Si lo hay, si hay comités y hablan, Emiliano García Paje siempre toma la palabra y se la quitan. Pero mira, recuerdo que se la quitan. Pero a ver si ahora resulta que Pedro Sánchez es el más malo de todos, que algo tendrá, y el bueno es Emiliano García Paje y Felipe González. Porque son críticos con Pedro Sánchez. Hay que llevar las cosas al extremo de buenos y malos. Hay que llevar el extremo. Aquí, perdona, se está planteando así como en una buenos y malos, organización, Luis, lo que yo creo es que en una organización, sea la que fuere,
debe de haber una serie de escalas y una serie de intereses superiores, una serie de intereses menores. Lo que no puede ser, y me parece razonable en lo que dice García Paje, otra cosa es si me dices hay que llevarlo a lo público, hay que llevarlo dentro. Yo estoy de acuerdo con Óscar, es que dentro ya lo ha llevado en varias ocasiones y es como el que oye llover, le da exactamente igual. Entonces, el planteamiento que tú haces es, si siempre hay que o salvar al soldado Ryan, al que está arriba del todo, el resto, pues eso, la infantería, la trinchera. La política es muy caínita. Pero en unos partidos más que en otros. Bueno, en el PSOE mucho más que en otros partidos. Porque lo hacen público. Lo hacen público. En el PP todas las peleas, y tú y yo hemos estado en Salamanca, Óscar, y hemos vivido años hemos vivido cosas que se vivían en el Partido Popular, y cuando peor estaba, la pelea pública no existía. No existía. No existía, era dentro. Era dentro y había guerra dentro. Y era otro PP también, era un PP muy distinto a... Pero bueno, en cualquier caso, Agustino, ¿no crees que hoy y durante muchos días que viene exigiendo este adelanto electoral, Emiliano García Paje no representa a la mayor parte de los posibles candidatos a las alcaldías del Partido Socialista? Que tengan miedo a que eso pueda ocurrir, a que pueda perder el poder, a que pueda ser un hundimiento mayor. Yo no me atrevo a decirlo de forma tan categórica, ¿no? Y que sea el representante de todos los alcaldes y diputados, para mí, gran parte. Para mí es un temor comprensible. O sea, sí, yo eso estoy de acuerdo. Lo que hace es que te lo dice en Petit Comité, en ese que te lo comentan. Lo que pasa es que a mí también me hace cierta gracia la memoria selectiva que suelen tener los políticos en función del tiempo que les toca vivir, porque Emiliano García Paje en el 2015 gobernaba en minoría con Podemos. En el 19 sacó mayoría absoluta. Y yo lo digo claro aquí, sacó mayoría absoluta subido a la ola de Pedro Sánchez, de la moción de censura del 18 y de las elecciones generales que ganó un mes antes de las autonómicas del 19. Quiero decir que ahora pasó de héroe, antes fue héroe, fue el que hizo ganar en el año 19 varios gobiernos al Partido Socialista y ahora es el villano, ¿no? Ahora es al que no quieren ver ni en pintura. Bueno, Óscar, pero que esto no es una familia, no es un familiar al que te tengas que comer para siempre. Que yo lo entiendo. Son circunstancias. Y además, vamos a ver, que Pedro Sánchez tiene una gestión en este momento muy discutible, incluso por parte de su propio electorado en muchas cuestiones. Yo voy más allá. Yo creo que al final Emiliano García Paje es uno de tantos socialistas que están viendo lo que ocurre en el partido, que están en una descomposición brutal, que la cosa va peor y que lo que quieren es que esto termine ya de una vez, porque estar estirando la legislatura un año y pico más para al final, previsiblemente, morir en la orilla, con el partido medio muerto, yo creo que Emiliano García Paje lo que está buscando es ese adelanto electoral, que se desplome el PSOE si es que tiene que desplomarse y que se produzca una catarsis y se renueve el liderazgo para que pueda volver a resurgir. Pero cuando hablas de un partido casi muerto, también electoralmente estaba por los también suelos. Estaba casi muerto con Felipe González. Bueno, pues por eso hubo una renovación. El Partido Popular con Casado, con 65 diputados. Eso es. Pero no puede seguir así, hay que cambiar. Pero es que yo creo que no se puede hablar Estaban debilitados. Estaban debilitados, no muertos. Son dos partidos. Oye, la lógica son centenarios. La lógica hoy ya no sé si es la misma que podemos utilizar, que utilizábamos hace 15 años, pero son partidos que se les puede dar por muertos, pero en realidad son partidos que se les da por debilitados. Pero yo creo que una base electoral una base muy sólida. Hoy por hoy, los datos que podemos tener, que son los datos demoscópicos, los que podemos tener nosotros como conjunto, no como partido, que los datos Podemos no cuenta nada ya. Exacto, los datos que tenemos, que son los datos demoscópicos, salvo el CIS, dicen claramente que el Partido Socialista está atravesando uno de los momentos más difíciles. Y es evidente. Sí, y eso es lógico que genere cierta inquietud cuando el debate nacional está tan polarizado como está en este momento. Porque si no hubiera la polaridad que existe actualmente,
pues a lo mejor los ámbitos locales y autonómicos tenían una mayor independencia, por decirlo de alguna forma, irían más al margen, pero ahora mismo todo se entrelaza y prueba de ello es que lo primero que hemos estado discutiendo aquí es si la campaña nacional se va a colar de lleno en la de Castilla y León o vamos a hablar exclusivamente. Y yo creo que el problema también es que el comunidad. diagnóstico que hacen desde Ferraz no es el correcto, porque lo hicieron con Extremadura, ¿no? Es que bueno, el candidato que habíamos puesto era imputado, etcétera, no era Porque lo pusieron. Ahora en Aragón ya ves, es Lambán el culpable, etcétera. Hay que hacer autocrítica, ¿no? Y hay que hacer una reflexión No, de pero lo es que el eso partido de autocrítica, y el propio gobierno. Eso de autocrítica no va con los partidos, ¿eh? Bueno, ya claro, pero cuando y así nos va, está claro. así, lo que no puede ser es culpar al está empedrado, claro. ¿no? Que se dice en estos Estaba casos. escuchando esta mañana un sondeo de intención de voto, si hubiera unas generales, y es que en el espacio del centro está la mayor parte de los indecisos. Si es que hay mucho terreno, todavía puede cambiar todo de un lado a otro. Es que se está borrando, es que el centro de alguna manera se está borrando. Porque en los extremos está el voto decidido, es prácticamente inamovible, hay muy No puede poco ser que hace 2 trasvase. días dijéramos que las elecciones se ganaban en el centro y ahora el centro se ha borrado. Yo lo que creo, lo que quiero decir es que los partidos políticos cada vez desatienden más el centro y que entonces por eso es el mayor número de... Yo estoy de acuerdo con eso, que en el centro... Déjame hablar. Sí, habla. 26% En el creo que centro... Habla Leticia. Perdón. Sigue. En el centro está el mayor caladero de votos. Lo que pasa que es verdad lo que dice Luis, que es que ahora mismo los dos principales partidos han tratado de desatender lo suyo. Uno por el miedo a lo que hay a su derecha y el otro por el miedo que hay a su izquierda. Pues venga, me das pie para irnos a esa parte de la izquierda. Vamos a dejar el centro y nos vamos a ir a un extremo. Quiero preguntaros por ese movimiento de las izquierdas que buscan por un lado salvarse a sí mismos y por otro hacer ese dique de contención, ese freno, ese pie en pared contra la ultraderecha. ¿Lo veis viable con... Óscar, esta ensalada de siglas, porque al final es un poco confuso. Y de personas, de siglas y de personas. Yo creo la iniciativa de Rufián ya lleva días con ella, la puedo ver bien intencionada, pero no tiene ningún sentido, porque como bien comentabas tú en el editorial de arranque, el de Cádiz y el de Barcelona creo que van a tener una visión muy diferente. Y cae muy bien, cae muy bien Rufián, y yo siempre digo que es un gran orador, es de los mejores políticos. Ahora, eso no significa que te den votos en el resto de Cataluña. Yo no sé si es un movimiento de limpieza de Esquerra, o sea, de limpieza quiero decir de cosmética, ¿vale? De cosmética electoral, pero yo creo que no se la van a aceptar en Esquerra, incluso al propio Rufián. No, pero incluso ya tiene contestación dentro de Esquerra, que le han dicho que dónde vas. Pero vamos a ver, si no se ponen... primero, no se necesita a Rufián para que la izquierda, para intentar una unidad de la izquierda. O sea, pero hay una cosa que ha conseguido, y es mover el árbol. Abrir un debate. Eso es lo que él lo ha dicho claramente. Pero ahora ya se puede retirar, pero están todos moviéndose. Por eso digo que está bien, creo que es una iniciativa, un pensamiento bien intencionado, pero creo que el desarrollo es muy complejo. Y yo no sé si al final la propia complejidad del desarrollo de la idea, no sé si ayuda o perjudica, porque va a liar más el debate en los partidos de la izquierda, que no deja de ser más que un lío de egos. O sea, es un lío de egos, no hay más... No hay eso es lo que pasó con Podemos. No hay eso más es lo que cuando hay un Podemos ejemplo, se unió con Izquierda Unida, ¿no? Pero hay un ejemplo... No, todo lo contrario. No, eso fue una pelea de egos. Unidas Podemos en Extremadura ha sacado un muy buen resultado. Cuando se... En su día. Pero si nos vamos a lo más reciente, ¿qué ha pasado en Aragón? Que Izquierda Unida y Podemos han ido por separado. Y aquí, dato terrorífico. Y aquí en Castilla y León va a ocurrir lo mismo. Claro, a mí me llama mucho la atención ese afán por repartirse la miseria, que es que al final es una miseria electoral que no da ni para un procurador. Ni para un procurador. Ha dicho que un ladrillo. Es el eterno problema de la izquierda en España. Pero yo creo que, como decía Óscar, es una idea que yo creo que tiene un objetivo claro, que es tratar de frenar a Vox. ¿Cómo? Dejemos de votar uno a Podemos, otro a Unidas, Izquierda Unida, otro al Partido Comunista de los Trabajadores de España. Justino, pero que es que no son capaces siquiera de ponerse de acuerdo. Se están excluyendo. A Yolanda Díaz ya la están echando de ahí. Ya hablan de ella en pasado. Mónica García, su compañera. Por ejemplo, el de Izquierda Unida, a mí me gustó en la entrevista que le hiciste tú ayer, me gustó cuando decía,
vamos a quitarnos de personas y vamos a pensar en ideas. Los fulanismos. Los fulanismos, hay que ¿no? Que hacerlo, decía claro. Julio Anguita. Pero es que yo creo que eso es fundamental. Pero claro, aquí, a ver ahora quién se baja del barco. ¿Tú le vas a decir a Yolanda Díaz que te tienes que echar a un lado para que dejes hueco a un mirlo blanco o rojo que aparezca por la izquierda? Es que a ver quién se va a quitar. ¿Se va a quitar también Yone Belarra? Mira, es una pena lo de este chico, Gabriel Rufián, tiene buen perfil, él se gusta, además tiene liderazgo, pero claro, es No, yo creo que el imposible. liderazgo es muy complicado porque Hombre, Rufián uno de Villamayor, sí de tiene- mi pueblo, que no sé si os lo he dicho alguna vez, que es mi pueblo, Villamayor. Sí, Villamayor. Cerquita de Salamanca, donde se hace la cantera de Villamayor que lucen todos los monumentos Es de que Salamanca. os digo una cosa, Salamanca es Salamanca gracias a Villamayor. Bueno, dicho esto, es muy difícil que a alguien de Villamayor o de Moras Verdes le vayan a decir que tiene que votar a alguien medio de izquierdas que vote a un partido que representa a Gabriel Rufián. Claro, o sea, que no puede Vamos ser. A ver, para Gabriel Rufián y ojo, está pidiendo... insisto, me parece ahora mismo uno de los mejores oradores que A mí me parece una tomadura de pelo que Gabriel Rufián esté pidiendo. No me señales. No te señala a ti, pero que Gabriel Rufián, es la posición que nos ha puesto hoy José Luis, que no nos permite mirar a la cámara de frente. Es el mejor perfil, os he puesto en el mejor perfil. Que Gabriel Rufián, que representa a un partido político, que está pidiendo que lo que se genere en Cataluña se quede en Cataluña, Sí, sí, que la que sí, que no solidaridad tiene- importe 3 pepinos y que venga a decirnos cómo tenemos que resolver los problemas o que está muy preocupado por los problemas del resto de la ciudad. Me parece una tomadura de pelo. Hay una variable que no habéis contemplado todavía en la mesa y es el interés que pueda tener Pedro Sánchez, el Partido Socialista, en que esto cristalice, porque sería la única muleta necesaria para poder gobernar cuando Es la sea, única. ¿no? Mira, demoscópicamente, por lo que he hablado con gente del mundo demoscópico, es la única posibilidad de evitar, y no con un porcentaje alto de posibilidades, de evitar que la suma PP-Vox sea de 176. Sí, pero es la son única. votos del PSOE. Y el riesgo, y digamos que el porcentaje, el margen de error es pequeñísimo. O sea, que la posibilidad de que PP y Vox superen los 175, incluso con la unidad de la izquierda, es complicado. Entonces, pero es la única. Es la única. Y si no, se irán a 200 o 210 diputados que, ojo. Pero eso contando Podemos, que Podemos ya ha dicho que no va a entrar. Claro, por eso. Si fíjate, no hay unidad, fíjate, Óscar, si no hay que unidad, aun con ya ese, no hay posibilidad. aun con Ya ese no hay planteamiento, yo sigo viendo bastante ninguneo del gobierno, de la parte socialista del gobierno, hacia la parte de Sumar. Lo ha habido siempre. Y pero el ninguneo ahora se muestra claro. Es decir, si tiene que hacer un guiño a Junts en un momento determinado, los deja colgados de la brocha a la primera de cambio. Hoy lo han hecho, por ejemplo. Ahora lo analizamos. Exactamente. Entonces quiero decir que ese sentido lógico que tiene decir, tengo que favorecer este lado para que sume conmigo. Yo a veces pienso si la estrategia del Partido Socialista o de Pedro Sánchez, yo creo que más de Pedro Sánchez, a lo que estamos viendo de lo que está sucediendo en las elecciones municipales y autonómicas, y como dicen muchas veces algunos comentaristas políticos, que le importa 3 pepinos lo que pasa en los territorios porque solo le interesa lo nacional, lo que no quiere es que en esa polarización extrema a la que se somete al país en este momento acabe siendo él la única solución para combatir a la ultraderecha. Pero hay que sumar 179. Hablabas, Eso es de Silvia, la marinera. de Yolanda Díaz, que es verdad que... Bueno, de hecho, Antonio Maillo, en una entrevista, creo que fue en la cadena SER, dijo que tenía que dar un paso al lado. A las pocas horas quiso enmendar sus palabras, rectificó, no, aquí todos cabemos, tiene que haber un proceso de primarias. Yo ayer le pregunté, no fui capaz de sacarle el titular de si quiere a Yolanda Díaz o no. Pero ya te lo dijo, ¿eh? Sí, bueno, en cierta manera sí, hasta Mónica García, que A lo ver, que dices tú es que es que- su compañera. ¿Estamos ante el fin de Yolanda Díaz, políticamente Pues, hablando? hombre, es que Yolanda Díaz yo creo que representa la ruptura con Podemos, que es una parte importante de esa izquierda a la izquierda del PSOE. Y la raya roja de Podemos para pactar cualquier otra Exactamente. alternativa. Si queremos paz, si quieren paz en la izquierda, en hacer una izquierda que sume y que no reste, pues sí, efectivamente ahí hay personas que tendrán que dar un paso atrás o al lado. Y también incluyo a Ione Belarra, Pero esas no lo van a Irene dar, Silvia. Montero. Si es que esa es la claro, historia. por eso Si no es van a que- llegar a ningún acuerdo. Porque al final es... Mira, Maillo el yo. es una figura Sí. que no está
marcada, ¿No descartáis manchada. a Unai sordo? Pues sí, también sería... No descartéis a Unai sordo. May es verdad que es una persona bastante ecuánime, nada sectario, nada radical, una persona que tiene un discurso, yo creo que muy de izquierdas, que llega a mucha gente. De la Y Izquierda no deja de ser el Unida partido clásica. más histórico de todas las Izquierda siglas que Unida están ahí. se ha caracterizado por tener unos liderazgos bastante sensatos. Y como decía él ayer, es que siempre estamos ahí. Bastante Pase lo que pase, Mira, Izquierda Unida no Siempre ha desaparece. tenido su 1.000.000 de votos, aproximadamente. Siempre ha movido su 1.000.000 de votos. Propondría al alcalde de Zamora, que sé que no Guarido. quiere, pero A Paco tiene un Guarido. perfil muy bueno. Bueno, Guarido tiene un problema y eso lo sabe bien Luis, que es zamorano, que es que no se quiere mover de Zamora, no quiere salir de Zamora. Bueno, tampoco se quería mover Carlos Martínez, ¿eh? No. De Soria. Bueno, No, pero en este caso, pero Guarido menos, te lo digo yo. A Guarido no lo traigo ni al plató. Lo que fíjate pasa, lo que te a digo. Guarido no le puede mandar nadie. No, él es espíritu libre. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con más asuntos de la actualidad política y con estos grandes tertulianos que me acompañan esta noche de jueves. Ya estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Lo comentaba hace un momento Luis Jaramillo. Hoy en el Congreso hemos visto una votación casi inédita. El PSOE ha votado junto a todos los partidos de derechas la ley de multirreincidencia, una norma que según la izquierda solo beneficia a la extrema derecha porque vincula la delincuencia con la inmigración. Laura. Sí, vamos a verlo en imagen. Estas son las formaciones que han votado a favor. Un cóctel que no solemos ver. Han apoyado esta ley. Partido Socialista, Partido Popular, Vox, PNV y Junts, que es la fuerza que, por cierto, ha promovido esta norma y que con la escenificación de ruptura con el Gobierno hace unos meses han conseguido que se impulse. Y esta ley ha conseguido otra cosa, enfrentar a los dos socios del Gobierno, porque mientras que el Partido Socialista la ha apoyado, Sumar se opone. Y es que vamos a explicar en qué consiste esta ley de multirreincidencia. Hasta ahora los robos menores de 400 euros no podían ser castigados con cárcel. Con esta modificación pueden conllevar una multa de 1 a 3 meses, pero si son reiterados, es decir, a partir del tercer robo de este tipo, la pena puede implicar de 1 a 3 años de cárcel. También se incluye un agravante en las penas para los robos de móviles o dispositivos que contienen datos personales y se endurece el castigo para las estafas con ánimo de lucro. Y además, un juez podrá decretar de forma cautelar lo que podemos llamar una orden de alejamiento de ciertos lugares, como de locales, de barrios o de municipios. Incrementar, vuelvo a decir, las garantías legales para responder más adecuadamente a unos concretos hechos delictivos. No es una concesión a nadie. Es muy buena noticia que hoy se ha aprobado esta ley en contra de los ladrones multirreincidentes que acampan por Cataluña, roban y espantan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra gente. No atiende los problemas reales de este país y lo que nos llama la atención es ese gran acuerdo, no sé si es un ensayo ya de gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Junts para endurecer el Código Penal. Y hoy el Congreso ha reprobado nada menos que por séptima vez al ministro de Transportes, Óscar Puente. Han apoyado esta iniciativa Partido Popular y Vox, con la abstención también de Esquerra, Junts, Podemos y Coalición Canaria. Piden su dimisión por los accidentes de Adamuz y Lleida. Pues sí, séptima vez que sale reprobado el ministro de Transportes. Bueno, y la imagen del día es la de tres personajes de los que hemos hablado mucho en los últimos meses. Eran amigos, cómplices, compañeros de batallas y de amaños. Hoy por primera vez hemos visto sentados en un banquillo a los imputados por el caso Mascarillas. José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama. Laura nos va a analizar ahora al detalle esa curiosa imagen. Sí, porque la sesión nos ha dejado muchos gestos de los acusados. Ábalos y Koldo, trasladados para esta vista desde Soto del Real, han estado sentados juntos, pero no se han mirado en toda la sesión. De hecho, Koldo se tapaba la cara y se escondía incluso de la cámara. Ábalos, con gesto serio y deteriorado, miraba en numerosas ocasiones al techo de la sala y bebía agua. Una tensión que no se detectaba tanto en Aldama. Cara seria pero firme, y en ocasiones le hemos visto hasta alguna pequeña sonrisa. Recordamos que el juicio de las mascarillas se celebrará en breve. Ábalos y Koldo quieren que se traslade a la Audiencia Nacional para alargar el proceso, pero Anticorrupción se opone.
Bueno, pues la verdad es que la imagen de Koldo, con el abrigo puesto así de lado. Pero sí se han mirado, y sí han hablado. ¿Alguna vez han sí, ¿tú como los crees? jugadores, sensación, ¿hay alguna imagen que da la sensación de que algo va a hablar? No, pero porque se estaba quedando dormido. ¿Desde el principio hasta el final? Claro, hombre, eso hay que entenderlo. Una almohada portátil, muchacho, ¿no? Claro. Bueno, Óscar, yo no sé si coincides conmigo. Para mí esta imagen que hemos visto hoy es, podríamos decir, la degradación de la política, ¿no? Y de esa ambición de todos estos... Porque ha habido muchas... No, claro, de esta etapa, por supuesto. De esta etapa, sí. Esta ambición de muchos que se creen con todo el poder y que quieren más y más, y luego se les sienta en el banquillo. Que quien siga creyendo que existe el crimen perfecto, el delito perfecto, es que es un ingenuo. Siempre te pillan. O sea, que es que te van a pillar. Entonces, esta foto, la verdad es que es una de esas fotos que, como alguien la coja de cartel, puede hacer muchísimo daño a quien le puede hacer daño, en este caso, que es obviamente al gobierno. Pero fíjate, en cualquier caso, yo creo que en la sociedad ya está descontado esto, O sea, le puede hacer daño en momentos muy puntuales. Se acercan unas elecciones, oye, pues cualquier recordatorio que haya, si incides un poquito, pues hombre, siempre lo puede hacer. Pero de una manera principal está descontada la corrupción desde hace años. ¿Por qué crees que está descontada? Desde hace años. Porque la corrupción en general no penaliza. Está descontada. La indignación, el asombro de cuando empezó el tema de Ábalos y Koldo y todo esto fue muy grande, pero hace ya un año. Sí. O sea, al final todo va pasando, todo se va olvidando. Y luego se ha instalado aquello de que la corrupción solo puede afectar de una forma clara al Partido Socialista y al Gobierno si se atraviesa esa línea roja, que luego se saltaría, estoy absolutamente convencido, de la financiación ilegal. Entonces yo creo que esto está instalado ahí y no toca, y ya está. La financiación ilegal, pues yo no sé si es que el proceso va lento o no, o es que no está, o va pero no se encuentra nada en ese sentido. Pero es verdad que, la verdad es que para la ciudadanía, para el Partido Socialista, la foto de una vergüenza increíble. Es una vergüenza. Eso es obvio. Lo que pasa es que tienen la suerte de que ya no castiga tanto el tema de la corrupción y han venido otras cosas que se han llevado esto por delante. Se han dejado pasar, han pasado, y bueno, si hubiera habido unas elecciones en el momento duro de cuando Ábalos entraba en la cárcel o Santos Cerra, ahí sí hubiera penalizado, pero ahora ya, bueno, va pasando. Yo discrepo, yo creo que el efecto de esta corrupción que conocemos ya desde hace más de un año se ha materializado en estas elecciones anteriores, porque todo suma. El deterioro de los servicios públicos, el accidente de tren, las carreteras, la corrupción, las concesiones a los independentistas, la ley de amnistía, son muchas cosas. Yo creo que todo eso ha ido sumando. Para mí lo más inmediato. Ya no es un shock. Pero todo eso es lo que hace en la demoscopia el Partido Socialista viva sus horas bajas. Claro. Eso sí estoy de acuerdo. Sí, pero sí. Es un conjunto. Es acumulativo. Es ya un hartazgo. Cuando el ciudadano le reprocha al gobierno la corrupción, es esto. Es esta imagen que estamos viendo ahí. Son estos tres, fundamentalmente. Hay más ramificaciones, pero fundamentalmente es Ábalos, que, por cierto, no sé si coincidís conmigo, pero fijaos, tiene una cara demacrada. A mí esto me recuerda a la foto a las imágenes del juicio del caso Malaya, que estaban todos allí, la Pantoja, Julián Muñoz, la alcaldesa, y no se hablaban entre ellos. Esto pero es un poco eso. Yo creo que ahí sí se han hablado. Pues yo he visto alguna imagen que sí se han hablado y hablaban meterse como los entrenadores de fútbol que se ponen así. Yo sigo sin entender. Hombre, han compartido celda hasta hace 2 días. Lo que pasa que luego, no sé si creo que fue Koldo el que pidió que no quería seguir con. Bueno, al revés, Ábalos no quería seguir con Koldo. No me digáis por qué, no lo sé. Los olores. Y le separaron de los olores. Y luego está muy callado Aldama, vamos a ver, porque está callado porque decía el acuerdo con la Fiscalía. Claro, que tenía pruebas de esa financiación ilegal, el famoso sobre de Delcy Rodríguez. Bueno, Aldama sigue haciéndose muchos platos en algunos programas que hasta hace 2 días, o sea que... Yo es que es tan corruptor el que corrompe como el que se deja corromper, ¿no? Sí, eso está claro, eso está claro. Pero es que a eso se les olvida a muchos, ¿eh? Pero el precio político de la corrupción de Aldama no la paga él, la paga el Partido Socialista. Eso está claro. Bueno, ¿cómo valoráis la ley de reincidencia, que también nos ha explicado hace unos minutos? Yo creo que ya era hora de que algo así ocurriera. Desde luego, si hablas con cualquier policía, guardia civil, es que están hartos de detener siempre a las mismas personas. Los sindicatos de policía hoy han dicho que es un paso adelante clarísimo. Los jueces de no poder enviarlos a la cárcel, y me sorprenden mucho esas afirmaciones de Sumar o de Podemos, de la izquierda,
de que se está asociando con la inmigración, no, son ellos los que están asociando. No, Yo no creo que sean los inmigrantes. Cuca Gamarra hoy ha asociado la inmigración, ¿eh? Hoy lo ha asociado a los robos. Pues me da igual quién sea, pero yo no creo que sean... La ley sale, al final son unas mafias. La ley surge como una idea... No son personas que pasan hambre. De un alcalde de Barcelona, que en una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona, de Jaume Collboni, dice que la situación es insoportable en Cataluña y que hay que tomar alguna medida. Y inmediatamente se presentan dos iniciativas. Una la presenta el Partido Popular y la otra la presenta Junts. Es decir, y esas dos se fusionan en lo que ahora ha ido al Congreso de los Diputados y ha dado luz verde. Lo que pasa es que parece que esto solo lo ha presentado Junts y se cede a Junts precisamente por el acuerdo que necesita el Gobierno. Si vemos el esquema de bloques... ¿Tú lo vincularías con la inmigración? Precisamente porque Junts además es un partido no, porque los carteristas en las Ramblas, y en la Plaza de Cataluña, que ha sido un sitio de referencia en muchas ocasiones, no son precisamente inmigrantes, son mafias organizadas. Yo creo que debemos abstraernos de esa sensación, o sea, que puede que haya inmigrantes, que seguro que habrá inmigrantes que serán carteristas. Pero también muchos nacionales, ¿eh? Pero también nacionales. Yo creo que debemos abstraernos de relacionarlo de una manera natural, porque por supuesto que lo habrá, pero yo creo que cuanto más preguntemos y pensemos y debatamos sobre y son inmigrantes o no, al final más vamos generando la sensación de que solamente los inmigrantes la realidad sobre los asuntos es que tú hablas con la policía y te dice que están hartos de coger a los mismos, y no había tantos inmigrantes, años, y que entran por una puerta y salen por otra. Os voy a contar un detalle que me contaba a mí un dependiente de una tienda de Salamanca, ¿no? De una tienda de ropa. Decía que este era atleta, este chaval, atleta, que le gustaba mucho correr. ¿El dueño? No, era un dependiente, ¿no? Y parece ser que cuando alguien pillaba robando, pues salía detrás de él. Salía detrás de él. Alguna vez se lo pillaba hasta que descubrieron lo de los 400 euros, el valor de los 400 euros. Entonces, para hacerle como pagar un poco más de pena, se llevaban un poco más el que salía corriendo se llevaba un poco más de ropa y se lo metía. Eso es un delito también, ¿eh? Claro. Yendo al fondo del asunto, la verdad es que es algo muy importante. Nosotros que llevamos trabajando muchos años en redacciones de periódicos, de medios de comunicación, es que yo pierdo la cuenta ya, siempre han llegado las notas de prensa de la policía con detenido tal, y algunas veces hemos contado un reincidente. Eso yo lo he leído hace 30 años en las redacciones de periódicos. Por lo tanto, ese problema de la reincidencia no es nuevo, es de siempre, y hace 30 años no había tanto inmigrante como ahora. ¿Y por qué, Óscar, por lo tanto, el problema de fondo, salvo el Partido Socialista y el resto han sido partidos de derecha, ¿por qué la izquierda consideras que no apoya algo que, como decís, para mí es pose, es la pose tradicional de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, que parece que si no se posicionan a favor, y lo voy a decir así de claro, a favor del delincuente, parece que no son de izquierdas. Dicen que penalizan a los robagallinas, y no es verdad, porque en este país ya nadie roba para comer. Lo han utilizado políticamente, porque la declaración de esos partidos de izquierda es: esto a quien beneficia es a la ultraderecha. No, esto a quien beneficia es a todos los ciudadanos. Pero es que la ultraderecha, la faena de todo esto es que la ultraderecha sigue relacionando, sigue vinculando... Pero haya ley o no haya ley, te lo va a seguir haciendo. Bueno, pero porque es su interés. Lo que no les hagas tú el juego y no tires cosas que pueden venir bien a los ciudadanos porque digas que le benefician a ese grupo de señores. Tendrán sus argumentos. Yo más bien me voy hacia lo que dice Óscar, que es un poco de pose de izquierda. No llego a lo que tú dices, que si no estás a favor del delincuente no eres de izquierda. Es un poco exagerado, pero bueno, pero parece que es la defensa del débil, o sea, mirando al delincuente como la defensa del débil o del que roba poco. Lo matizo en lo que sí es verdad y que a mí me da rabia es que la ultraderecha y algunos del PP relacionen delincuencia con inmigración. Y el PP está ahí bordeando... algunos del PP están bordeando ese tipo de declaraciones y a mí eso me preocupa. Bueno, quiero que hablemos también de Óscar Puente. Séptima reprobación hoy en el Congreso. Ya no recuerdo las otras por qué eran. En este caso si le dan algo por ello, por el accidente de Adamuz. Y sigue en pie, Luis.
y va a seguir en pie. Las reprobaciones hace ya tiempo que se han gastado en el Congreso Pero de los unos, Diputados otros y en el Senado para todos, y no sirven absolutamente, Es como las comisiones de absolutamente para investigación. nada. No, yo creo que esto en absoluto desgasta. Habrá que ver. Yo creo que le beneficia incluso, ¿eh? Le potencia a él en su... Sí, a la vista de la intervención que vimos, que ayer pudimos escuchar de Pedro Sánchez, todo lo que sea atacar al ministro le potencia como defensa, como un activo del Gobierno. Yo creo que Óscar Puente está Hablando viviendo... de activo, ¿tú crees que es un activo en esta campaña electoral, como decía Carlos Martínez, que venga aquí a Yo creo que Valladolid? no. Yo creo que no, pero entiendo que Carlos Martínez lo utilice como un activo porque es su valedor. Para Pedro Sánchez Cerdán también era su valedor. Para Pedro Sánchez es un parapeto más que un activo. ¿Cuál, perdón? Para Pedro Sánchez, Óscar Puente ahora mismo es un parapeto. Seguirá ahí mientras a Pedro Sánchez le venga bien que esté ahí, que dé la cara y que reciba las tortas. Pero va a tener una trayectoria, va a tener un trayecto por delante, desde mi punto de vista, bastante difícil, no solamente por el tema de los trenes, que ya es difícil de por sí, sino porque se empieza a abrir el melón de las carreteras. Y el melón de las carreteras, que además ha coincidido con la desgracia de estas lluvias tan intensas que deterioran aún más una situación ya de por sí deteriorada, y yo creo que cada vez en las redes y en los medios de comunicación estamos escuchando hablar, y cada vez más como ciudadanos. Yo fui a Burgos la semana pasada. No, Justino lo habrá sufrido. Es un auténtico... Viniendo de Salamanca aquí, hay que ir casi por el carril izquierdo. No, a Zamora hay que ir por el izquierdo directamente. Porque por el que no pueden, señores, no se puede ir por el carril izquierdo, no vamos a decir... por la derecha, Y rezando para que no se te caiga ningún paso inferior de la autovía, que en Zamora se han caído ya un par de ellos. Yo recuerdo, a ver, el tema de las carreteras es bastante recurrente, porque yo recuerdo, si alguien me puede rectificar, la autovía Valladolid-Salamanca hace 8 años estaba intransitable y se hizo una reparación bastante importante y daba gusto circular, pero hace 8 años y no estaba Óscar Puente de ministro. Hombre, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, volvemos al mantenimiento. O sea, es que las cosas hay que mantenerlas, hay que gastarse dinero. Puente pues ha tenido la mala suerte de llegar al Ministerio de Transportes en el peor momento posible, en el que se arrastran pues todos los males que vienen de atrás. Y cuando digo atrás, no solo me quiero retrotraer, no me quiero retrotraer solo al 2011, ni al 12, ni al 13, ni al 14, porque ya lleva gobernando 7 años. En buena medida se ha labrado él esta situación, porque él, que acaba de llegar y ha tenido que ver la realidad de la situación, empezó a hablar de que teníamos la mejor red de infraestructuras. Boca cerrada no entran moscas, claro. ¿No? Lo resumimos en eso. Y Óscar, si no hubiera hablado al que conocemos bien, no es precisamente una persona moderada a la hora de hablar en ese contexto. Mantenido las vías. El problema del tren es muy gordo. Es que esto no se va a recuperar de un día para otro. Es que va a colapsar. Lo único que pido es que bajen las tarifas, por cierto. No, pero ¿para qué vas a pagar, Óscar? Si no vas a llegar. Hombre, yo creo que para llegar a Sevilla, vamos a llegar. 5 horas. Bueno, hombre, nadie va a querer ir a Sevilla. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de a quien vaya desde Zamora no sois tan negativos. Yo ya no cojo el tren. A quien vaya desde luego de Madrid a Barcelona, que es la línea más utilizada, Madrid a Barcelona, te meten un palo de 110 euros en un horario X para hacer un viaje en 5 horas, pues hombre, pues no. Oiga, mire, durante este periodo yo lo que le pido a Renfe, no sé dónde está mi cámara, es que, por favor, que baje los precios y los adapte a la realidad del tren en este momento, porque es una vergüenza pagar pagar lo mismo que se pagaba cuando a mí me parece mucha más vergüenza que también me parece vergonzoso que en el momento peor de la crisis ferroviaria llegaban aunque luego me dirán que es la empresa privada, bien, perfecto, que llegaban los coches de alquiler, triplicaban los precios. Llegaban los aviones, triplicaban los precios. Pero si eso lo ha hecho Renfe, con la oferta y la demanda, que ya no había quien fuera. Pero que no se aprovechen de esta situaciones. Otra cosa es la oferta. Pero algo tendrá que decir el Ministerio de Consumo, que por cierto yo no le he oído hablar en ningún momento de esto. Hubiera intervenido. Y te digo otra cosa. El problema del tren, tal y como yo lo he visto y ante la opinión pública, es que el Ministerio de Consumo sí ha hablado del tema. Actuó mucho.
De hecho, han bajado los precios a una velocidad de vértigo. No, pero que joder, si hablo. Claro, si Joder, habrá Luis, dicho, hombre... pero no digas que no sí, hablo. Si hablo y si, le dijo... si por hablar entiendes, hombre, pedimos responsabilidad y el ejercicio... No, pues actuar. Actuar y intervención, sí, señor. Es decir, en momentos de crisis hay que intervenir, se interviene. ¿Cómo se interviene? Eso es lo que habrá que analizar, pero se interviene, no hacer declaraciones de buenas palabras que no sirven para nada. El problema del tren, de la velocidad, de que se haya bajado tanto la velocidad, es por alguna razón, porque no es seguro. No están seguros de que la vía sea segura. A ver cómo hacemos. El ministro anunciaba que en breve se pondría en marcha, se estaban haciendo trabajos para aumentar la velocidad a 350 A ver, pero joder, en Barcelona. pero ha habido un accidente por medio que ha trastocado todo, Luis. Pero antes era todo muy seguro, Justino, y ahora ya tenemos sospechas de que no. Cuando a una vía se le plantea Madre mía. aumentar la velocidad de 300 a 350 es porque el estudio establece que la vía está preparada para soportarlo. Ahora resulta que durante todo un año la velocidad la vamos a bajar. Explícame eso porque yo no lo termino de entender muy bien. No soy técnico. Yo me quedo Bueno, en pues la piedra mira, de Villamayor. malas noticias también, porque un tren ha arrollado a un vehículo en Talavera de la Reina y el conductor ha fallecido. También será culpa de Pedro, No, Óscar Puente. Estoy dando un dato, una noticia de última A lo hora. mejor faltaba ahí un paso a nivel, no sabemos. Bueno, no vamos a especular con este tipo de cosas. Óscar, como director de un medio, además, muy importante en Valladolid, ¿tienes información de que Óscar Puente vaya a venir aquí a hacer campaña o todavía no? Se lo guarda por tener una exclusiva. Unos quieren y otros no. Unos quieren y otros no. Bueno, creo que sí vendrá, fíjate. Sí. Quiero, antes de irnos a publicidad, preguntarle a Justino Sanchón una pregunta muy profunda, muy de dentro, que sé que me va a poder responder. ¿Qué es la felicidad auténtica? Y tú me lo preguntas, clavando tu pupila en mi pupila azul. La felicidad eres tú. La felicidad, son unas jornadas que se van a celebrar mañana. La felicidad auténtica y que aquí es, Justino va a organizar. La felicidad auténtica es una jornada que se va a celebrar mañana en el Museo de la Ciencia, entre las 6:30. Museo de la Ciencia de Valladolid. De Valladolid, sí, perdón. De Salamanca. Nos ven en Castilla y León. No. Que va a ser una jornada que vienen tres psicólogos profesionales a hablar sobre el cuidador que cuida, ¿no? Ahí hay un problema serio que es sobre todo en personas con discapacidad, ¿no? El cuidador, sobre la persona con discapacidad. Cómo afrontar, con qué tipo de forma de actuar ante esa situación. Creo que es la 12ª edición de este tipo de jornadas. Es la primera vez que viene a Castilla y León y bueno, creo que desgraciadamente ya no hay entradas. Vaya. Se agotaron a los 15 días, ¿no? Porque es verdad que es un tema que preocupa sobre todo a padres, madres, a ONGs, de asistente personal, de cuidadores. Entonces, bueno, creemos que puede ser importante y dar a conocer este tipo de otro tipo de felicidad, cómo afrontar con otra alegría situaciones que son complejas y duras. A veces. Pues que salga muy bien las jornadas de mañana. Justino. Muchas gracias, ahí estamos. Eso es. Luis, Óscar, Silvia, Justino, nos vamos a ir a publicidad, pero ya os despido porque yo me voy a charlar con nuestro viñetista, Chema Nieto. A la vuelta de publicidad. Buenas noches, Chema. Hombre, un plato de garbanzos a estas horas. Es que el martes se celebró en Valladolid el Día Mundial de las Legumbres, con jornada técnica y un concurso de 17 cocineros. Es la primera vez que Castilla y León acoge esta celebración y lo hace con todo merecimiento. Casi la mitad de las hectáreas de legumbres cultivadas en España están aquí, en nuestra comunidad. Es que tenemos 5 indicaciones geográficas protegidas y 3 marcas de garantía. Las judías del Barco, las alubias de la Bañeza, las lentejas de la Armuña, las de Tierra de Campos, el garbanzo de Fuentesauco, el de Pedrosillo, el garbanzo de Valseca o el judión de la Granja. ¿Sabía, Chema, que las legumbres tienen triptófano, el aminoácido que favorece la hormona de la felicidad, la serotonina? Por eso da tanta paz un buen plato de alubias. El 10 de febrero, Día de las Legumbres, solo tiene una cosa mala, José Luis. Venga, Chema, cuéntame, ¿cuál es?
la noche de las legumbres. Vale, ya sé a lo que te refieres. Vamos a cambiar de alimento, porque la actualidad de esta semana nos permite saltar de la proteína vegetal a la animal. La Guardia Civil ha recuperado 11.262 latas de atún robadas en Zamora. Sustraídas de un remolque, fueron halladas en un camión isotermo también robado. Esto abre dos posibilidades. 1. Los ladrones robaron un camión isotermo y a continuación robaron las latas de atún para aprovechar el viaje. 2. Los ladrones robaron las latas de atún y no sabían qué hacer con ellas, lo que les llevó a robar el camión. El camino del delito es una pendiente resbaladiza. Más en este caso, imagina la cantidad de huevos rellenos, canelones y empanadillas que puedes hacer con 11.262 latas de atún en aceite. Esto abre otro interrogante. La Guardia Civil contó manualmente las 11.262 latas de atún. Bueno, pues lo que sabemos es que el camión robado fue recuperado en una gasolinera de la autovía A62 gracias a una llamada a la Guardia Civil de un vecino. A este vecino le pareció, bueno, pues un camión bastante sospechoso. Esto abre un tercer interrogante. ¿Cómo demonios es un camión sospechoso? ¿Acaso el conductor compró en la gasolinera el libro 1000 recetas de latas de atún? Pues demasiados interrogantes, Chema, la verdad. Casi tantos como los que nos corroen estos días de precampaña. El lunes estuvo Abascal en Ávila presentando a Carlos Pollán como candidato de Vox y habló de sus líneas políticas, que empiezan todas por que se fastidien los inmigrantes ilegales, que se fastidie el bipartidismo, que se fastidie Mercosur, que se fastidien los sindicatos. Bueno, eso fue el lunes. El martes fue Alfonso Fernández Mañueco quien anunció sus primeras propuestas políticas. Mañueco ha cogido carrerilla con el bus gratis y ahora ofrece universidad gratis. Bonos de hasta 5.000 euros por hijo, bono para extraescolares, bono para peajes, bono para autónomos, ayudas para seguros agrarios, ayudas para adecuar las casas de los mayores. Será por dinero. Bueno, por lo menos son propuestas en positivo. Es un alivio que el PP nos quiera dar dinero para cada cosa de la vida, porque la verdad es que a mí cada vez me dura menos el dinero en la cartera. Lo único que resulta aún barato son las legumbres. Cada día es el Día Mundial de las Legumbres y de esas latas de atún que ya se han convertido, ¿quién lo iba a decir?, en el botín del atraco del siglo. Bueno, pues nosotros ya no les atracamos más y les dejamos que descansen por esta semana. El lunes vuelve Cuestión de Prioridades y les espero a todos. Adiós.